Y a esta hora nos acompaña en los estudios de Radio Pichincha el doctor Rommel Jurado, experto en temas jurídicos, con quien vamos a analizar cuál es el alcance, digamos, de la participación tanto de los ciudadanos, también como el rol de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, Sofi. Sí, eso es importante porque primero estábamos hace un momento revisando las imágenes de la concentración de miembros de las Fuerzas Armadas, que es algo no habitual, no común cuando se anuncian movilizaciones, porque entendemos que la Policía Nacional es la encargada del orden público, ¿no? Que es como la preocupación que el gobierno manifiesta, ¿no? Que no haya desmanes, entre otras cosas. Rommel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y sí, la primera pregunta es esa, ¿es factible que las Fuerzas Armadas estén ahí? ¿Es su lugar estar en el cuidado de estas manifestaciones? Buenas tardes, Adrián, buenas tardes, Sofía, buenas tardes con la audiencia. En primer lugar, decir que los responsables del mantenimiento del orden interno son los policías, no los militares. Y como se ha dicho, no estamos en estado de excepción. Sin embargo, en determinadas circunstancias podría autorizarse el uso de la fuerza militar también para el control de estas manifestaciones. Y un poco eso es lo que hay que hablar. ¿Qué pasa con los ciudadanos que se manifiestan? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Hasta dónde se extienden esos derechos? ¿Cuáles son también las responsabilidades de la fuerza pública, los límites para su actuación, las obligaciones que tienen los miembros de la fuerza pública frente a una manifestación o protesta pública y también los derechos que tienen en caso de tener que usar el uso de la fuerza? El uso de la fuerza, hay que decirlo de entrada, siempre es excepcional en estos casos. Entonces, pues a sus órdenes para analizar este tema. Bueno, empecemos con el rol de los ciudadanos. Se han convocado algunas organizaciones sociales para expresar lo que ellos dicen un justo reclamo por el incremento de los precios de la gasolina, que evidentemente va a generar una ola especulativa y de aumento de precios en distintos productos y servicios. Los ciudadanos tienen derecho a protestar, a hacer este tipo de movilizaciones. Efectivamente, el artículo 98 de la Constitución establece el derecho a la resistencia, es decir, el derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos a manifestar nuestro desacuerdo frente a medidas que puedan lesionar nuestros derechos o incluso cuando necesitamos que se amplíen estos derechos o queremos crear nuevos derechos. Para muchos, esta medida, al igual que en episodios anteriores, recordemos pues octubre del 2019 o junio del 22, las medidas económicas afectan una serie de derechos relacionados con la dignidad, con la vida digna y con el acceso pues a los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. En ese sentido, los ciudadanos estamos absolutamente asistidos de ese derecho. El propio ministro de Gobierno lo ha dicho en sus declaraciones, es un derecho humano a resistir y a protestar contra las cosas que consideramos injustas por parte del gobierno. Entonces sí, los individuos, los colectivos, pues pueden ejercer este derecho a la resistencia, ¿no? Pero quiero preguntarle a Rommel, ¿qué hay de diferente el 2019, 2022, 2024? Tenemos en vigencia esta ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, esas modificaciones que se hicieron. ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué se deben atener los ciudadanos y ciudadanas? Miren, lastimosamente, no por falta de ley, sino por falta de comprensión de las normas constitucionales y los tratados internacionales, en el pasado, ministros de gobierno, para citar la más conocida, María Paula Romo, defendieron el uso indiscriminado de la fuerza, incluso de la fuerza letal, contra los ciudadanos en las protestas de octubre de 2019. Y hasta con bombas caducadas, ¿no? Con bombas caducadas, incluso con armas de fuego, hubo varios muertos y hubo mutilaciones, hubo tortura. Hay que frenar esa irracionalidad del uso del poder del Estado, de la fuerza del Estado. Y en ese sentido, en el año 2022 hubo una discusión para crear precisamente esta ley que se llama Ley Orgánica, que regula el uso legítimo de la fuerza de los servidores policiales y militares. Y aquí se ponen unos límites estrictos y también se ratifica cuál es el sentido del uso de la fuerza, para qué se debe usar la fuerza. Lo primero que hay que decir es que el deber de la policía y de las Fuerzas Armadas, si usan la fuerza, es para preservar
los derechos de los ciudadanos, para garantizar su vida, su integridad personal, su libertad y también los bienes de los ciudadanos. Para eso es el uso de la fuerza, no es para cualquier cosa, no es para reprimir y ni siquiera para dispersar las manifestaciones. De hecho, esta ley dice que si usas la fuerza como militar o policía con el único propósito de dispersar una manifestación, ese uso es ilegítimo, absolutamente ilegítimo. Entonces hay que ir viendo cuáles son las circunstancias, los momentos, las formas en que es posible usar la fuerza de los policías y de los militares, de los servidores policiales y militares. Y justamente, ¿qué puede hacer el ciudadano que se sienta afectado por una actitud de la Policía Nacional que se ha dado en ocasiones anteriores? Se me viene a la mente me parece que puede ser 2 semanas, Sofi, cuando hubo una concentración pacífica en los exteriores de la Embajada de Israel, y a pesar de que esto se desarrollaba de manera pacífica, hubo agresión por parte de la Policía Nacional. Incluso un compañero de acá de Radio Pichincha resultó afectado porque le rociaron gas pimienta directamente a los ojos, y él todavía se está recuperando porque el tratamiento es bastante extenso. Mira, efectivamente, el desconocimiento de estas reglas jurídicas ha provocado que tanto policías como militares hagan un uso ilegítimo de la fuerza, y frente a eso se enfrentan a eventuales responsabilidades civiles, administrativas e incluso de orden penal. Cada vez que un policía o un militar, usando su arma de dotación, su uniforme, los implementos que el Estado le ha pagado, usa estos implementos y su propia fuerza física en contra de ciudadanos de manera injustificada, de manera no regulada por la ley, de manera ilegítima, tiene que responder judicialmente por estas actuaciones. Lo que pasa es que también los ciudadanos o no conocen las normas o no se deciden activarlas por miedo a las eventuales represiones, pero esto está regulado y los funcionarios de la fuerza pública tienen que conocer y respetar estas normas. Mira, cuando daba clases a miembros de la Policía Nacional y también a miembros de las Fuerzas Armadas, lo que les decía: si usted, en uso de su fuerza y su autoridad, viola la ley y violenta los derechos de un ciudadano, no crea que la policía como institución o las Fuerzas Armadas como institución se van a poner a su favor, ni el presidente de la República, ni los legisladores, de ninguna manera, porque usted ha cometido una grave infracción y en ese momento se queda solo. Entonces, que se tenga claridad por parte de los miembros de la fuerza pública que el uso de la fuerza tiene unos condicionantes y solamente pueden aplicarlo si esos condicionantes se verifican. Para empezar, en el artículo 4, literal F de la ley que regula el uso legítimo de la fuerza, se dice con toda claridad: el objetivo principal de las servidoras y los servidores cuyo accionar regula esta ley es salvaguardar la vida e integridad física o sexual de las personas. Y en el literal G, que habla del respeto a los derechos humanos, se dice: las actuaciones a cargo de las entidades previstas en este cuerpo legal, policías y militares, se realizarán con estricto apego y respeto a los derechos humanos, consagrados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pero no siempre se respeta esto, ¿no? Y como bien decía Rommel, existe este temor de la ciudadanía a denunciar aun cuando siente que sus derechos han sido vulnerados, porque son procesos que pueden primero verse afectados por estas presiones políticas. Incluso hoy en día vemos las presiones sociales, ¿no?, que instan como que a respaldar cualquier violación de derechos humanos, y esto sí vuelve el escenario muy complejo. Aún así, bueno, tú decías, Rommel, si no es hoy, en algún momento, pues estos crímenes que puedan ocurrir o estos excesos en algún momento pueden ser abordados, prescriben, no prescriben. También creo que es importante tenerlo muy, muy claro. A ver, tengamos en cuenta que la legislación es apenas del año 2022 y en ese sentido muchos organismos de derechos humanos pues van a tener que aplicar esta legislación y defender a las personas que se manifiesten pacíficamente y que ejerzan su derecho a la protesta. Y también hay que decir con toda claridad que los ciudadanos deben tener claridad qué significa hacer una manifestación pacífica o una protesta pacífica. Implica, primero, la voluntad propia de los ciudadanos. No tienen que pedirle permiso a nadie, si es pacífica, no tienen que pedirle permiso a nadie ni notificarle a nadie, sino los ciudadanos por sí mismos se convocan y tienen el derecho de manifestarse pacíficamente. Opcionalmente pueden notificarle a la policía
cuándo van a hacerlo, de dónde van a hacerlo, de qué hora a qué hora van a hacerlo, para que la policía les proteja, no para que les reprima. Entonces eso hay que tener con claridad. Por otro lado, hay que tener claridad cuándo la policía puede hacer uso de la fuerza. Solamente en estas condiciones. Lo dice el artículo 7 de esta ley. Primero, para prevenir el cometimiento de una infracción. Si alguien va a cometer una infracción, alguien va a hacer un saqueo, alguien va a herir a otra persona, cualquier infracción penal, la policía en ese caso debe intervenir. No contra la manifestación, sino contra la persona que específicamente vaya a cometer la infracción, solo contra ella. Luego puede intervenir para efectuar la detención legal de infractores o de presuntos infractores, como por ejemplo cuando se produce un delito flagrante, no solamente para evitar que se produzca el delito, sino detener a la persona que lo ha cometido. También debe intervenir para proteger y defender los bienes jurídicos protegidos, la integridad, la vida. Es decir, que si un policía ve que su compañero va a disparar ilegítimamente una bomba en la cara o en el cuerpo de otra persona, el policía, que es el compañero del otro, tiene la obligación de detenerlo, porque esa es una infracción, de impedir que se atente contra los bienes jurídicos protegidos, integridad, vida, salud, etc. Y finalmente, para controlar a quien oponga resistencia a la autoridad. ¿Cuándo se usa la fuerza? Cuando yo veo que alguien ha cometido una infracción, la evito y además lo aprendo, lo detengo. Si esa persona se resiste a la aprehensión, es legítimo usar la fuerza. No es legítimo usar la fuerza solo para dispersar la manifestación. Eso está expresamente prohibido por la ley. Déjenme ver, es en el artículo 24, estándares mínimos en contextos de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. Derecho a la reunión, manifestación o protesta social pacífica sin necesidad de autorización previa, dice la ley. El derecho a la reunión, manifestación o protesta social pacífica se ejerce sin necesidad de autorización previa. Las personas participantes elegirán el contenido y mensajes que desean transmitir y escogerán el tiempo y lugar para ellas, sin intervenciones arbitrarias por parte del Estado. No puede ser más clara la ley al respecto. Bueno, ¿y cómo se debería controlar o cómo debería ser la actitud de la fuerza pública en determinados momentos? Porque una marcha puede ser pacífica, masiva, pero puede haber infiltrados que generan algún tipo de incidente y entonces la policía en esos momentos actúa y se va absolutamente contra todos y no contra ese grupo focalizado. Claramente la ley dice que es obligación de los policías detectar a las personas que están realizando actos o conductas que constituyen infracciones, neutralizarlos en el sentido de impedir que sigan cometiéndolas y detenerlos y llevarlos al procesamiento judicial. Pero no pueden, a guisa de que alguien ha cometido un acto de violencia, pues irse en contra de toda la manifestación. Eso está expresamente prohibido, como he señalado. Es más, mira, el solo hecho de que los participantes lleven consigo objetos que son o podrían considerarse armas o equipo de protección como máscaras antigás, cascos o lanzas, no es suficiente para considerar que la conducta de esos participantes es violenta. Esto está en el tercer párrafo del literal C del artículo 24 de la ley. Entonces, los policías tienen que actuar informadamente. No puedo disuadir la manifestación, las personas tienen derecho a manifestarse y a hacerlo pacíficamente, ocupando por el tiempo que quieran el espacio público. Si encuentro a alguien que hace desmanes, actos violentos o infracciones, actúo específicamente contra esas personas y además actúo utilizando proporcional y legítimamente la fuerza. Bueno, a veces parece que estas normas no se leyeran, ¿no? Porque no siempre se actúa pues como está la ley escrita, pero además hay otro ámbito que acá estaba viendo de la información que también Rommel nos proporcionaba, y es un poco esto de el uso de la tecnología, ¿no? Hoy en día la mayoría de las personas tiene una cámara en mano, la policía también, ¿no? Y esto es un elemento que puede servir también como para probar ciertos hechos, ¿no? Para registrar el comportamiento tanto de las personas que se manifiestan como el comportamiento y los procedimientos que llevan a cabo los miembros de la fuerza pública. Mira, efectivamente que el literal F del artículo 24 de la ley se establece el uso de tecnología. El Estado, y por lo tanto los policías, servidores policiales y militares, tienen el deber de portar una cámara corporal o otra forma de registro de sus actuaciones, sobre todo si han recibido en su dotación armas letales. Entonces, si han recibido en su dotación pistolas y las están portando cuando van o son enviados a controlar la manifestación, deben tener una cámara corporal que filme sus propias actuaciones.
Este registro no puede ser borrado hasta que, si hay una demanda o hay un procesamiento judicial, se pronuncie sentencia. Es decir, que el Estado tiene el deber de registrar las actuaciones de los servidores policiales y militares y no puede borrar estos registros, sobre todo de aquellos servidores policiales que portan o usan armamento considerado letal. Y en lo que tiene que ver a las provincias en donde rige un nuevo estado de excepción, ahí pueden actuar de manera más amplia los militares amparados justamente en este decreto de excepción, pero en el caso de Quito, la ley de seguridad pública sí establece como una acción complementaria a la Policía Nacional el accionar de Fuerzas Armadas, pero únicamente con el tema de seguridad. Entonces, en ese sentido, los militares acá en Quito deberían estar únicamente en el Palacio de Gobierno, porque es de conocimiento público que la Casa Militar está integrada por Fuerzas Armadas y su obligación es dar seguridad justamente al Palacio Presidencial, más no en otros sectores. Efectivamente, es la policía la que tiene el mandato de hacer control interno y hasta donde yo entiendo, en Quito y en Pichincha en general, no estamos en estado de excepción, no se puede pedir el auxilio de las fuerzas militares y menos para controlar una manifestación que es la expresión del derecho a la resistencia establecido en la Constitución. Mira, quisiera referirme a una cosa que es bien importante por todo lo que ha pasado, sobre todo en octubre del 19 y en junio del 22. Cuando la policía argumenta que ha detenido a una persona por realizar actos violentos, no solamente la detiene y le impide hacer daño a terceros o a sí misma, no solamente ha hecho eso, sino que se han protagonizado lastimosamente actos de tortura. Es decir, ya cuando la persona no puede defenderse, le golpean, le insultan, le vejan o incluso ha habido agresiones de orden sexual. Eso es considerado tortura. Una vez que los policías han usado legítimamente la fuerza, por ejemplo, para detener a una persona que está haciendo actos violentos, ella debe ser enviada al procesamiento judicial, pero de ninguna manera puede ser golpeada, insultada, vejada o torturada. Eso está prohibido y es una gravísima infracción que tiene penas privativas de libertad muy extensas para los miembros de las Fuerzas Armadas. Es preciso recordarlo. No, es importantísimo que se recuerde, de verdad. Nuestro interés con estos datos, con esta información, es precisamente que la ciudadanía sepa cuáles son sus derechos y también cuáles son sus obligaciones, ¿no?, en el marco de una movilización como las anunciadas para el día de hoy. Pero el último punto quizá, Rommel, es que tú decías acá no hay estado de excepción, pero sí hay provincias donde está vigente el estado de excepción. En estas provincias, ¿qué es diferente? ¿Qué cambia? Mira, cada vez que se establece un estado de excepción, en el propio texto debe decir qué derechos se limitan, por cuánto tiempo y por cuántas causas, para que ese estado sea legítimo. Hasta donde tengo entendido, en los lugares donde existe estado de excepción, no está restringido el derecho a la resistencia. Es decir, que ese derecho puede y debe ser ejercido en ese territorio de la misma manera en donde no hay estado de excepción. Muy bien, queremos agradecer al doctor Rommel Jurado por habernos explicado este marco jurídico justamente respecto a la participación ciudadana en movilizaciones y también las obligaciones amparadas en la ley y en la Constitución respecto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Rommel. Perdonen que les robe 2 minutos más, si es posible. Claro que sí. Porque también los policías son ciudadanos y son seres humanos y se encuentran en un estado de tensión muy fuerte cuando eventualmente hay escaladas de violencia en manifestaciones públicas. Sin embargo, están entrenados para realizar este procesamiento de esta eventual violencia. Lo que sí deben tener presente es que ellos no pueden obedecer órdenes ilegítimas, deben obedecer solamente órdenes legítimas. Si un policía o un militar recibe una orden ilegítima, tiene el deber jurídico de no cumplirla y además de informar de esa orden ilegítima al superior. Si alguien dice, es este el dirigente, deténle, aunque no esté haciendo nada, solamente es el dirigente y le vamos a detener, eso es una orden ilegítima. Si el superior ordena, golpéale a este, que no está haciendo nada, solamente golpea, es una orden ilegítima y los policías y militares tienen el deber de resistirse a esas órdenes, notificarlas a su superior de forma inmediata. No es una opción, es una obligación. Perfecto.
Perfecto, otro dato que es importantísimo, bueno, además tomando en cuenta lo que ocurrió en el año 2022, cuando hubo una detención que se calificó como arbitraria en contra de Leonidas Diza, dirigente indígena, que también pues de alguna forma motivó a que se incremente pues esa tensión que existía ya en las calles de todo el país.